Y hoy estamos terminando nuestra serie de sermones que están basados en el Evangelio de Marcos. Estuvimos un año completito en esta serie de sermones y damos gracias a Dios. La serie se tituló o se titula todavía Jesús el siervo sufriente. Y Dios mediante, como les he comentado, vamos a tener una serie de 1 Corintios, pero esta la vamos a posponer y va a arrancar en el mes de mayo. Los próximos 4 domingos vamos a tener una miniserie de 4 sermones basados en la primera carta de Juan, y que va a tener un enfoque de la vida común con Dios y con los hermanos, una vida que evidencia en nosotros la obediencia y el amor genuino. Entonces vamos a hacer esta miniserie de 4 sermones en el mes de abril, y después en mayo vamos a continuar con lo que habíamos prometido de ya la serie de 1 Corintios. Amén. Ve preparando tu Biblia. También no te vayas, al final del sermón voy a estar diciendo algunas cosas, que quiero anunciar algunas cosas. Entonces no te vayas a ir. Hoy vas a aprender mucho. Hoy vas a aprender mucho. Adorar al Señor, vas a ver bautizos y vas a aprender cosas ahí. También lo que diga yo después del sermón, espero que sea para edificar tu alma también. Muy bien, hermanos, ¿por qué no preparas tu Biblia y te pones de pie cuando estés listo en Marcos? Al final de Marcos, en el capítulo 16, y vamos a estar del versículo 9 al versículo 20. Marcos, capítulo 16, versículo 9. ¿Por qué no oramos primero? Señor, te queremos dar gracias porque tenemos acceso a tu palabra, Señor. Gracias porque desde este púlpito podemos predicar libremente, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por este salón que tenemos varios años rentando, Señor, y que hemos hallado gracia, Señor, delante de los dueños. Y esto proviene solo de ti, de tu provisión. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos un espacio cómodo, Señor, para predicar, para aprender, para convivir, para adorar al Señor. Gracias por todos y cada uno de los que están aquí. Quiero pedirte, Señor, por nuestros corazones. Por favor, habla a ellos. Transforma, Señor, nuestros corazones. Transforma aquellas cosas que necesitamos cambiar para corregir el rumbo que a ti te agrada, Señor. Que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, versículo 9 en adelante, y la palabra del Señor dice así: después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado, Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando en el Señor, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Amén. Puedes tomar tu asiento. Este sermón no tiene título, pero el énfasis de este sermón es que Jesús resucitado se reveló, corrigiendo la incredulidad y enviando a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Jesús resucitado se reveló, corrigiendo la incredulidad y enviando a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Este final de Marcos, el final del Evangelio, de este Evangelio, ha sido, y esto es un poco de contexto, y es lo que les comenté la semana pasada que quería explicar. El final de Marcos del Evangelio ha sido un tema muy debatido por los siglos. Esto no es solamente desde que tú abriste tu Biblia y había una nota que decía que estos últimos versículos no están en la mayoría de los textos. Esto lleva siglos. Los versículos del 9 al 20 no aparecen en los manuscritos más antiguos y parece que es un añadido posterior. Y como tú has de saber, pues se debe a que las copias más antiguas del Nuevo Testamento han sido reconstruidas con los años a partir de miles de manuscritos que tienen en algunos casos muy pequeñas variaciones. Hay trozos de manuscritos del tamaño de una estampilla postal que trae ciertas palabras, y todo eso ha sido cotejado con manuscritos que están completitos del Nuevo Testamento. Entonces, construir todo esto ha sido una labor pues titánica, pero al final estos versículos del 9 al 20 pues es donde hay mayor diferencia textual hallada, ¿ok? De hecho, esta fracción del Nuevo Testamento es la más compleja de todo el Nuevo Testamento. Este evangelio en especial, esta fracción, y de todo el Nuevo Testamento, esta fracción ha sido la más complicada para la crítica textual. Ahora, los dos manuscritos bíblicos más antiguos, uno se conoce como el Códice Vaticano y otro como el Códice Sinaítico, no incluyen esta fracción. Hay padres de la iglesia, hubo padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes, que nunca lo mencionaron. Otros como Eusebio, Jerónimo, señalaron que la mayoría de los textos, de las copias no incluía en su tiempo estos pasajes o este pasaje. Pero también hay muchos escritos posteriores que sí los contienen y que aunque hay una diferencia en años, tanto de unos como de otros, pues siguen siendo textos muy antiguos. Y también apunta a lo que él decía, que posiblemente hubo una adición pues muy temprana a las copias anteriores. Entonces, pues ese es el debate. Ahora, pues también hay una controversia entre saber si realmente el autor Marcos quiso terminar así su evangelio, porque es algo que nadie sabe. Unas copias dicen una cosa, otras dicen otra, pero pues nadie puede hoy hablar con Marcos y decirle qué quisiste hacer. ¿Fuiste tú? ¿Fue tu culpa? ¿Fue la manera en que querías terminar? ¿Dejaste sembrar la duda? ¿O te moriste en el camino y ya no alcanzó a poner? Eso no lo sabremos, hermanos. No lo sabremos. El tema de todo esto es que sigue siendo una incógnita, siguen siendo suposiciones, pero lo importante de este pasaje es que, bueno, y además de que nunca sabremos hasta que pues un día estemos en la presencia del Señor y le preguntemos, tal vez si tenemos mente para preguntar esto, pues qué pasó con el final corto de Marcos y el final largo de Marcos, ¿no?
Y tal vez Marcos va a estar ahí, y Pedro también, y podrán decirnos, no, mira, la verdad es que todos estaban completamente equivocados, acababa desde antes o acababa posterior, no sé, eso no lo sabremos hasta entonces. Lo importante de esto, hermanos, que hay que rescatar es que los pasajes que acabamos de leer contienen verdades bíblicas, contienen verdades sobre nuestro Señor Jesucristo que están cotejadas, que están confirmadas en los otros evangelios, inclusive en las cartas posteriores. Eso es lo importante y eso es lo rescatable. Y por eso quise predicar el final largo de Marcos por estas verdades. ¿Por qué? Porque somos una iglesia nueva, porque es la primera vez que predicamos un evangelio y no quería dejar pasar la oportunidad de predicar qué pasó después de la resurrección. Hasta esperarnos a que volvamos a predicar otro evangelio que sí toca estos temas. Entonces, esto es un poco el contexto de lo que pasa con el final corto y el final largo de Marcos. Y tú tienes que tener fe y confianza que el Señor al día de hoy ha permitido que este final largo esté en tu Biblia. Y estas verdades no las descartes porque venga esa notita. Simplemente las tomamos con cautela, con cuidado. Vas a otros evangelios, cotejas esas verdades y el Señor se sigue exaltando y glorificando en medio de esas cosas. Amén. Eso es lo importante, hermanos. Muy bien, entonces recuerda el énfasis. Jesús resucitado se reveló, corrigiendo la incredulidad y enviando a sus discípulos a proclamar el evangelio. Y el primer punto que quiero tratar con ustedes es la certeza de la resurrección de Cristo. En este pasaje que acabamos de leer encontramos muchas pruebas o abundantes pruebas de que nuestro Señor Jesucristo resucitó verdaderamente de entre los muertos. El autor de este pasaje, que ya no estamos tan seguros si fue Marcos o fue un añadido, no lo sabemos, pero ese ya no es el tema. El autor de esto presenta 3 apariciones distintas. Primero a una sola testigo, que es María Magdalena, luego a 2 discípulos que iban camino al campo y finalmente a los 11 apóstoles reunidos. Lo importante es que otros evangelios y otras cartas del Nuevo Testamento están confirmando estas apariciones de las que estamos hablando aquí y están armando o estableciendo un testimonio que es completo y absolutamente irrefutable de la resurrección. Entonces, esta verdad, hermanos, es de gran importancia para nuestra fe. ¿Qué verdad? La resurrección de Cristo. Eso es una verdad importante, necesaria, básica y que es irrefutable para nuestra fe. La resurrección de Cristo, hermanos, es el sello de la obra redentora que Jesucristo vino a realizar aquí en la tierra. Ese es el sello, es la joya de su obra redentora, es el cierre espectacular de su obra redentora aquí en la tierra, la resurrección de Cristo. Y entonces, pues tú puedes imaginar que los apóstoles posteriormente pues tenían que enfatizar esta verdad. En las cartas, Pablo, Pedro, Juan hablan de la resurrección. No hay forma que ellos no pudieran hablar de esta verdad que habían vivido, que habían visto. Pablo lo declara en Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pedro lo afirma en 1 Pedro 1:3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos que agradecer a Dios porque la resurrección de Cristo está confirmada por testigos de distintos grupos. Había judíos y gentiles no creyentes, había sacerdotes, guardias romanos, había mujeres, había discípulos. Inclusive los mismos apóstoles, quienes al principio dudaron, fueron transformados por el poder de Cristo resucitado. Pero negar este hecho inclusive requiere más incredulidad que creerlo. Que tú niegues la resurrección te va a llevar más trabajo refutar la resurrección que creerlo, porque las pruebas son contundentes con respecto a que sí resucitó. Y todos los que han tratado de refutar la resurrección se han topado con pared,
porque en algún momento su lógica, su sentido común, sus pruebas se ven cotejadas con una verdad que refuta esa negación, por decirlo así. Porque la evidencia es sólida, la evidencia es irrefutable. Ahora, Cristo no solamente murió. Platicaba yo con las hermanas que se van a bautizar cuando en la semana estábamos reunidos por Zoom para hablar un poquito de sus testimonios y yo les comentaba esto, que Jesucristo no solamente murió, porque a veces tenemos ese concepto del evangelio: Cristo murió por mí, o Cristo murió por los pecados, o Cristo murió por los pecados de su pueblo. Cristo no solamente murió, Cristo también resucitó, y con esa resurrección aseguró nuestra redención, y con esa resurrección nos está dando una esperanza de vida. Porque muchas personas hoy aquí, aún siendo cristianos, estamos temerosos por la muerte, estamos temerosos por la incertidumbre de una enfermedad. Pero cuando pensamos en la resurrección decimos: ok, sí sé que voy a sufrir, sí sé que quizá el Señor no me sana, sé que voy a morir, quizá voy a morir muy feo y muy cruel y muy lento, pero va a haber un final. Y a partir de ese final, el Señor me ha prometido que voy a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Su primer manifestación de esta resurrección, o después de la resurrección, fue con esta señora María Magdalena, a una que se menciona que había expulsado 7 demonios de ella. Y no me voy a clavar en ese tema especial, pero sí quiero decir algo. Esto nos muestra, es una muestra de algo, hermanos. El Señor valora el amor y la fidelidad. María fue la última en alejarse de la cruz. Y yo no había visto esto, no había meditado tanto en esto. Ella fue la última en alejarse de la cruz y fue la primera en visitar la tumba. El Señor le regaló eso. El Señor le regaló que ella fuera la primer testigo. Un regalo de su perseverancia, de su devoción, una recompensa. Tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Cristo resucitado. Y esto nos puede o nos enseña que el Señor honra a quienes lo honran. El Señor recompensa a aquellos que son fieles con Él. Y es una recompensa segura, hermanos. En este caso, esta María Magdalena pues fue sumamente bendecida. Nos vamos a morir nosotros y van a seguir hablando María Magdalena como que fue una mujer bendecida. Y al mismo tiempo esta aparición pues nos anima. ¿Alguien me podría ayudar a ver si pueden prender las otras luces? Estamos muy oscuros. Gracias. Esta aparición también nos anima a todos aquellos que hemos pecado gravemente, hermanos. A aquellos que a pesar de que hemos pecado nos hemos arrepentido. María Magdalena una vez estuvo esclavizada por el mal y fue levantada en un lugar de honor. Cualquiera que se vuelve a Cristo por la gracia del Señor, por su misericordia y por la fe puesta en Él, claro está, cualquiera que se vuelve a Cristo en arrepentimiento y en fe es restaurado por completo. No importa lo profundo de tu caída, no importa lo grave de tu pecado. En Cristo, hermanos, encontramos plena y absoluta redención. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Estás poniendo atención? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y todos somos testigos de eso. Todos aquí que han confesado a Cristo son testigos de eso. Las hermanas que se van a bautizar hoy son testigos de eso. Otro aspecto importante de este pasaje, o en este pasaje, pues es la incredulidad de los mismos apóstoles, donde vemos la debilidad de la fe humana y también vemos la paciencia de nuestro Señor Jesús.
3 veces Marcos menciona esa falta de fe, o el autor. Cuando María Magdalena les anuncia de la resurrección y no le creen. Cuando los 2 discípulos dieron testimonio, tampoco les creyeron. Y cuando Jesús se les aparece en persona, los reprende. ¿Por qué los reprende? Por su incredulidad y por su dureza de corazón. Hermanos, esto nos muestra cómo el corazón humano tiende a aferrarse a sus prejuicios. Y cómo, a pesar de las enseñanzas claras que tenemos de Jesús sobre su resurrección, los discípulos dudaron, lucharon para creerlo, y nosotros estamos igual. Muchas veces, también lo decía el domingo pasado, estamos aferrados a no creer o seguimos dudando. Tenemos ciertas dudas, cierta sospecha en que, si no es así. Somos muy parecidos a los discípulos. Al principio ellos dudaron y después creyeron, como nosotros. Esto fortalece. Tú eres, no sé si, seguramente te ha pasado que has dudado y el Señor, con una verdad, con su palabra, con su espíritu, te convence de esa verdad y entonces empiezas a madurar tu fe, empiezas a creer y así vamos caminando progresivamente este caminar. Así les pasó a estos hombres. Dios usa incluso nuestras dudas, nuestras debilidades para glorificarse y las usa para confirmar su verdad. Tenemos que aprender de esto, pues esa lección en nuestra propia vida, hermanos. Un día no creíamos y ahora creemos. Ahora creemos y seguimos dudando. Pasan los días y creemos más, pero seguimos dudando en otras cosas. Y así vamos creyendo y creciendo poco a poco. Por eso animamos constantemente, hermanos, sé fuerte en tu fe, mantente firme, mantente fuerte, mantente fiel, porque va a venir una prueba que el Señor va a utilizar para que tú termines creyendo más en Él. Así que no nos sorprendamos cuando surgen estas dudas en nuestro corazón y no estemos esperando una fe perfecta, porque pues no va a ser así en esta tierra. Siempre va a haber un porcentaje, un grado, un ápice de duda, porque hay pecado todavía remanente en nosotros. Seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos siendo propensos a la debilidad. Pero lo importante es que no permitamos que la incredulidad nos domine. Debemos luchar contra la incredulidad. Debemos de orar y debemos depender del Señor. Porque sabemos que el Señor es paciente, fue paciente con los discípulos, es paciente con nosotros, es paciente en medio de nuestras debilidades, así como lo fue con ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto? La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y esto está plenamente confirmado. Vemos que su amor, su misericordia se reflejan en la aparición con María Magdalena, una persona que mostró arrepentimiento y fe y que fue restaurada. Y también vemos cómo al principio la fe de los apóstoles fue débil y fue transformándose. Y eso en nosotros, como nos instruye hoy. Lo decíamos el domingo pasado, Cristo resucitó, Cristo vive. ¿Dónde estamos parados ante esa verdad? Ahora yo te hago esa pregunta modificada. ¿Tu fe te convence de que has resucitado con Cristo espiritualmente? Les explicaba a las hermanas que se van a bautizar el simbolismo de levantarlas del agua, que trae toda una connotación de haber muerto y de resucitar junto con Cristo. Y a los demás les pregunto, que hace años que se bautizaron, ¿han resucitado con Cristo espiritualmente? Bueno, técnicamente todos van a decir que sí, pero yo quiero ir más allá. No quiero ir a tu lógica o a tu sentido común. Dice, bueno, yo confesé a Cristo hace 100 años, no sé cuántos años tengas.
pero ya ni me acuerdo cómo está este rollo, o sea, realmente lo creo, no lo creo. No basta con conocer los hechos, no basta con ser muy teólogo, no basta con tener que seas muy ilustrado en la palabra. Nosotros tenemos que dar testimonio de estar viviendo novedad de vida, como lo afirma Romanos 6:4. Diariamente nosotros tenemos que dar testimonio de esa fe. No solo cuando hay bautizos, no solo cuando el pastor nos exhorta. Ya cuando viene la exhortación, pues es porque, y te cae, pues es porque seguramente lo has dejado de pensar, lo has dejado de vivir. Hermanos, que nuestra fe en esa resurrección de Cristo nos lleve a vivir una vida transformada, nos lleve a vivir una vida consagrada a Él. Amén. Recuerda, Jesús resucitado se reveló, corrigiendo la incredulidad y enviando a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Ahora, lo segundo es la comisión de Cristo y la urgencia del Evangelio. En esta fracción encontramos pues una de las instrucciones o las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesús que le da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y el Señor con palabras claras, con palabras poderosas, le encomienda o les encomendó una tarea que traía un alcance universal. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Una orden para estos 11 apóstoles presentes en ese momento, y que se convierte en una orden, en un mandato, en una instrucción para toda la iglesia a través de los siglos. Este es un llamado a proclamar la salvación en Cristo, sin hacer distinciones en razas, culturas, nacionalidades, condiciones sociales. Y pues ya sabes la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos cumpliendo este mandato? ¿Cuándo lo estamos haciendo? Comenzando desde estas 4 paredes, porque el Evangelio también es para los de casa. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? El mensaje de Cristo es necesario esté presente en cada rincón, porque la humanidad es la misma en todas partes. Es una humanidad caída, es una humanidad pecadora y es una humanidad necesitada de redención. Entonces, el Evangelio necesita estar en cada rincón. No importa diferencias culturales, no importa diferencias sociales, esto no cambia la realidad espiritual de las personas. Todos han pecado, todos están separados de Dios, y solo es mediante la fe en Jesucristo que pueden ser reconciliados con el Padre. Desde el más instruido hasta el más ignorante, desde el más rico hasta el más pobre, todos tienen la misma necesidad. Todos necesitan la sangre redentora de Cristo. Todos necesitan una renovación de su espíritu. Entonces, pues esta enseñanza es clara. Lo predicábamos hace unos años cuando predicamos Hechos, y ahora también toca darnos este repasón, este recordatorio. ¿Cómo lo estás haciendo, hermano, hermana? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Cuándo estás proclamando a Cristo sin restricciones? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Hoy, perdón hermanas que se van a bautizar, les estoy mencionando mucho, pero se van a bautizar 4 hermanas. Ellas hoy van a proclamar el Evangelio a esta iglesia con su fe pública. Y seguramente en los próximos años, espero sean mucho, hermanas. ¿Dónde estás, Soco? Ay, aquí estás. Van a decir, ¿qué crees? Me bauticé. ¿Tú? ¿Tan grande, tan chica, tan joven, tan vieja, tan esto, tan lo otro? Sí, yo me bauticé. ¿Pero qué? ¿Cómo te cargó el Padre? No. Me bauticé en una iglesia cristiana.
Me metieron a una tina de pollos. Me bautizaron. No es de pollos, hermanos, la compramos nueva. Pero me bautizaron ahí. ¿Pero por qué? Porque soy nacida de nuevo. Porque creo en Cristo. Porque le quise decir a todas estas personas que creo en Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo los otros? ¿Cómo lo estamos haciendo los demás? Los que no nos vamos a bautizar hoy. ¿Cómo lo haces, hermano, hermana? Ahora, esto es parejo. Tú tienes que ir y predicar a quien se te ponga enfrente. Nosotros no podemos discriminar en decir, este sí, este no. Apocalipsis 22:17 trae una invitación a la salvación que es universal. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Todos los que desean el agua viva, que es eterna, están invitados a venir a Jesús, a ser salvados gratis, porque Jesús ya pagó todo. Isaías 55:1 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La salvación es gratuita. Juan 7:37, Jesús dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Fíjate, me llamó mucho la atención como Charles Spurgeon, reflexionando sobre este pasaje de este versículo de Apocalipsis 22:17, dice: es en vano que tengas una Biblia o que leas tu Biblia, a menos que realmente tomes el agua de vida de la que habla la Biblia. Es peor que vano, pues si no es un sabor de vida para ti, será un sabor de muerte para la muerte. Por lo tanto, me parece que esta es una invitación muy solemne, porque todos los libros de la Biblia, en efecto, gritan a los pecadores: vengan a Jesús. Es lo que tenemos, en resumen, que comunicar y anunciar a otros. Y esto nos hace responsables. Tenemos una responsabilidad. Así como en tu trabajo tú eres el responsable de esto o del otro, o en tu escuela tienes responsabilidades de hacer esto o lo otro, la Biblia nos está responsabilizando a los que conocemos a Jesús. Evangelizando en donde sea, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestros vecinos, o apoyando obras en otros lugares. Pero lo que quiero animarte es que no te desanimes ante el rechazo, ante la oposición. Nosotros somos embajadores, sembradores de semillas de la palabra, de semillas del evangelio, de semillas de la salvación. El Señor dará el crecimiento en algún momento. Eso pasó contigo, ¿sí o no? Eso pasó conmigo. Eso pasó con todos. En algún momento escuchaste algo, leíste algo que el Señor utilizó para sembrar esa semilla. Y el Señor empezó a dar crecimiento poco a poco. Y hubo un momento donde tú clamaste y te hincaste y dijiste: Señor, ¿quién soy sin ti? ¿Dónde voy a parar sin ti? Rescátame, perdóname, sálvame. ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Qué pasó después que tú clamaste y reconociste al Señor? Pues una fe práctica y un bautismo, como lo vamos a celebrar hoy. Jesús dejó muy claro cuál era la respuesta de aquellos que escuchan el evangelio. Y lo acabamos de leer. El que crea, ¿qué dice? El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Esta declaración subraya la importancia de la fe en Cristo. Creer en el evangelio no solamente es un acto intelectual,
No te creas si tú dices, ok, esto se me hace lógico, esto es un buen método de vida, es un buen instructivo. Claro, nomás que si no tienes el Espíritu Santo, pues no, absolutamente va a pasar nada en ti. Puede ser un ejercicio intelectual. Creer el Evangelio no es solo un ejercicio intelectual. Creer el Evangelio nos exige a depositar nuestra absoluta y plena confianza en Jesús, en el portador de esas buenas nuevas, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que nos diferencia de los demonios. Descansar plenamente en Jesús, confiar plenamente en Jesús. Los demonios también lo conocen. Ahora, el bautismo, aunque no es el medio de salvación, creo que todos lo sabemos, sí es una ordenanza establecida por el propio Cristo y es un testimonio público de fe. Aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios expresan su compromiso a través del bautismo. No se trata de un mero ritual externo. Se trata de un acto de obediencia. Es un acto de obediencia que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva en Cristo. Pero hay que señalar que el énfasis principal en la salvación recae en la fe, no en el bautismo, en la fe. No dice el que no fuere bautizado será condenado. Dice el que no cree. Entonces, el bautismo, aunque es importante, la incredulidad es lo que lleva a la condenación. Esto es una verdad importante, es una verdad solemne, que aquellos que rechazan a Jesús, su evangelio, su obra, van a sufrir la separación eterna de Dios. El Señor mismo lo está advirtiendo: el que no crea será condenado. Y esto, hermanos, tiene que imprimir una seriedad importante en el mensaje que estamos predicando. Recuerdo mi juventud cuando una persona me predicó el evangelio y fue muy directa en decirme: si no crees te vas a ir al infierno. Fue la primera vez que yo escuchaba del evangelio. La corrigieron, le dijeron: habla un poco más de la gracia y del perdón antes de hablar del infierno. Y bueno, el Señor utilizó esa predicación tan rotunda en mí, tan específica, que yo lo necesitaba. Pero no podemos caer en el otro lado. No podemos caer en el lado que no hable de una muerte eterna. Tal vez no en la primera cita, tal vez no en el primer reunión que quieras hablar de Jesús, pero en algún momento el Señor va a poner la oportunidad en ti para que hables que si esta persona no se arrepiente, va a vivir eternamente en el infierno. Esto responsabiliza y pone serio el mensaje que estamos predicando. Son las buenas nuevas de la salvación, pero lo contrario a las buenas nuevas de salvación son las malas nuevas de la condenación eterna. Y en algún momento lo tenemos que decir con responsabilidad. Que nadie se engañe que puede rechazar a Cristo sin tener consecuencias. Y quizá pues no nos creas o no me creas. Solo el Espíritu Santo puede convencerte. Lo único que yo puedo decirles desde aquí es que un día alguno de los dos tendremos la razón. Viene un pequeño punto sobre unas señales que acompañan a los creyentes. Y es importante ver cómo Jesús en su comisión final pues le asegura a los discípulos que su mensaje iba a ir acompañado de señales milagrosas. Dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. Y ya las leímos. Y el Señor no estaba hablando metafóricamente, eran manifestaciones del poder de Dios que iban a confirmar en su momento la autenticidad de ese mensaje apostólico de que Jesús iba a estar con ellos. Y esta es una verdad que hasta el día de hoy es vigente. Jesús va a estar con nosotros.
Estas señales tenían un propósito de una evidencia de fe. Jesús menciona que los creyentes manifestarán señales de poder, como expulsar demonios, como hablar en lenguas, como curar enfermos o tener protección contra peligros. En este caso, por un ejemplo de serpientes y pócimas venenosas o venenos. Pero estas señales también es importante que reconozcamos que están presentes en otros pasajes del Nuevo Testamento y que son evidencias del poder de Dios obrando en los creyentes. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo. Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y no tuvo daño. Los discípulos hablaron lenguas en Pentecostés. Pero también tenemos que reconocer que ha habido un uso y un abuso de estos signos. Y aunque algunas cosas pudieran estar fortaleciendo la fe y testificar del poder de Dios, pues obviamente el mal uso con fines de espectáculo, con fines de manipulación, pues van a estar desviando el propósito original, porque el propósito original es que las personas se arrepientan y que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito. Tenemos que entender que la fe cristiana no es solamente una idea filosófica. La fe cristiana es una vida transformada y empoderada por el Espíritu Santo. Es espiritual. Hablamos cosas espirituales adentro de estas cuatro paredes. No podemos negar lo espiritual ni lo místico de las cosas espirituales. No podemos negarlo. Somos cristianos, tenemos una Biblia que habla de eso. Esto no es un raciocinio lógico ni una idea filosófica. Hoy en día hay muchos lugares donde Dios sigue haciendo señales y milagros para respaldar la predicación del evangelio. Yo no puedo negarlo. Yo lo he visto en otras iglesias, en otros contextos. Yo he platicado con pastores sanos, con doctrina sana, que están siendo llevados a predicar en zonas de la ciudad donde hacen ritos satánicos y sacrificios humanos. Hoy, aquí en la Ciudad de México. Y estos pastores están siendo acompañados por el Espíritu, y el Espíritu está haciendo milagros sobrenaturales en medio de esas personas. Y eso no lo podemos negar, hermanos. No lo podemos negar. Hay contextos donde Dios utiliza estos recursos. Y gloria a Dios por eso. Y no pasa nada que aquí no suceda eso. No pasa nada. Cristo sigue siendo glorificado aquí en Coramdeo, como en esa iglesia que está en una zona que ni me acuerdo el nombre, pero muy cerca de la cárcel. No sé cómo le dicen ahí, pero es un lugar donde ni las patrullas entran. Donde él me ha contado que a veces va caminando y tienen que ir saltando cuerpos que fueron sacrificados una noche anterior. Así suceden las cosas también. Pero damos gloria a Dios por lo que Él hace con su iglesia. Quizá algunos lo ven con escepticismo. Quizá algunos vean estos signos y crean que esto ya no se manifiesta así. Bueno, yo quiero ser respetuoso y ser cuidadoso, porque yo creo en un Dios que se manifestó de una manera sobrenatural en mi vida. No había forma que alguien me pudiera cambiar, y el Señor utilizó recursos sobrenaturales en mi corazón. Sobrenaturales. Algo que no puedo describir, y que creo que todos los que creen en Cristo me entienden, porque pasó algo sobrenatural en sus corazones. Ustedes decían, eso no, yo no creo. Y 3 minutos después estamos hincados clamando al Señor: Señor, te amo, te necesito, ven pronto por tu iglesia, quiero estar en el cielo contigo. Y si alguien que te conoció esos 3 minutos antes y te viera hincado ahí, diría: este está loco. Pero somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, y eso es sobrenatural, hermanos. Sobrenatural. Eso es poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que levantó a Jesús de entre los muertos, y lo tenemos dentro de nosotros. Entonces no podemos negar eso.
Hoy en día sigue ocurriendo eso. Y es el mayor de los milagros, la transformación de vidas por el poder del Evangelio. Cada vez que un pecador se arrepiente, clama al Señor por una fe que ya le fue dada, es regenerado por el Espíritu Santo. Estamos presenciando la obra sobrenatural del Espíritu Santo en esas personas. Hoy mis bautizadas en un futuro cercano trajeron invitados. ¿Quiénes vienen de invitados por las futuras bautizadas? Levanten su mano, nomás para ver cuántos me están tumbando la estadística de Coramdeo. Invitados. Ah, tú conociste a tu hermana en el pasado. Betty conoció a Diana en el pasado. Y los invitados de Soco la han conocido en el pasado. Y Nayeli. Y Liz. Y esos invitados a lo mejor están diciendo, pues vengo a acompañarla porque pues la quiero mucho, la amo, y es mi amiga, mi prima, mi abuelita, mi tía. Pero no saben qué está pasando. Ojalá que el Señor les toque a ustedes si no están en Cristo. Y esto sea una evidencia pura de la fe de ellas. Pero ¿qué la cambió? ¿Qué le dieron en esta iglesia? Pues nada más les predicamos la palabra, ¿no? A mí no me culpen. Yo nomás les prediqué esto y el Espíritu Santo las convirtió. Y hoy se quieren bautizar. Eso es un milagro, invitados. Eso es un milagro, que yo lo viví y otros lo vivieron, y ruego a Cristo que un día lo vivan ustedes. ¿Ya ven lo que tenemos que predicar? ¿Ya ven lo que tenemos que estar diciendo a otras personas que no creen esto? Tenemos que ir a todos lados propiciando relaciones para presentar a Cristo. Para presentar a Cristo. El mensaje del Evangelio sigue estando vigente hoy. Traemos un libro que tiene muchos años que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que estamos repitiendo, lo mismo que hicieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos, y nosotros ahora, que estamos repitiendo. Sigue vigente hoy ese mensaje. Sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas. Tenemos que ir y decir, oye, no sé qué va a pasar contigo en el futuro, pero estoy obligado a decirte que la salvación solamente está en Cristo. Tu alma necesita a Cristo. Cristo es la solución. Y también que si no crees serás condenado. Esto no está en tus fuerzas para que estés tranquilo. Estás siendo empoderado por el Espíritu Santo para ir y llevar ese mensaje. Entonces, no tengas miedo. Ten paz. Te va a dar nervio. El Señor te va a poner en algunos momentos, pues, quizá vergonzosos, quizá difíciles. Pero tú ten la confianza que el Espíritu Santo te está empoderando para decir, hey, Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tenemos que estar contentos por esa verdad. Recuerda, Jesús resucitado se reveló corrigiendo la incredulidad y enviando a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Esta resurrección, hermanos, nos impulsa a vivir por Él y para Él y proclamar su verdad sin temor. Somos ahora nosotros testigos fieles de eso. Y finalmente, vemos la ascensión y el poder de Cristo. Estas últimas palabras encierran una verdad teológica muy profunda, pero también una esperanza muy firme para todos los que nos decimos cristianos y para los que no son cristianos también. Estas últimas palabras que leemos, encontramos esta confirmación de la gloria de Cristo. Vemos su
continua y constante y permanente intercesión por la iglesia y la certeza de su acompañamiento en esta misión de ir y predicarlo, algo que Él nos ha encomendado. El Evangelio nos dice que después de su resurrección fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo fue ascendido, Cristo fue exaltado en el cielo. Y esto no solamente es un hecho histórico, sino también es una verdad espiritual fundamental. Jesucristo ha sido exaltado en la máxima gloria y autoridad en el cielo. Su ascensión marca la culminación de su obra redentora terrenal y el comienzo de su ministerio celestial como intercesor, porque la redención continúa para muchos. Ahora Cristo está ocupando un lugar de honor y poder a la diestra del Padre, donde gobierna con autoridad y sigue actuando en favor de su pueblo. Y esto es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso porque nosotros, así como Él sigue intercediendo, nosotros seguimos fallando, seguimos pecando y el Señor sigue intercediendo por nosotros. Esto es un consuelo para nosotros, para los creyentes. Vivimos, como decía, en un mundo lleno de pruebas, lleno de dificultades, donde el pecado y la corrupción nos rodean en todas las áreas de nuestra vida. Vas a hacer un trámite de gobierno y estás rodeado de corrupción. Te para un policía y te rodea la corrupción. Tienes un accidente automovilístico y te rodea la corrupción con seguros, con policías, con el otro que te quiere sobornar o te quiere intimidar. Gracias. Vivimos así, en un mundo caído. Pero tenemos un Salvador que no nos ha abandonado. Aunque físicamente Jesús no está con nosotros en cuerpo físico, espiritualmente está activo, está presente, intercediendo Él ante el Padre y el Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando nosotros enfrentamos momentos de debilidad, cuando sentimos el peso de nuestras luchas, tenemos que recordar que nuestro Señor está en el cielo velando por nosotros. Aunque nos sintamos solos, desamparados, tristes, traicionados, abandonados, la verdad es que tenemos un mediador que es poderoso, que nunca duerme, nunca descansa y nunca deja de estar obrando a nuestro favor. Y esta realidad nos debe de llenar de esperanza y fortaleza en nuestra vida cotidiana, porque sabemos que nuestro destino final no está en esta tierra, sino en la gloria celestial que Cristo ha preparado para nosotros. Asciende Cristo y los discípulos, ¿qué hacen? Salen a predicar con toda seguridad, con esa seguridad que les dio escuchar y ver a Cristo ascendiendo. Esta promesa de que el Señor los iba a acompañar sigue vigente. El Señor nos sigue acompañando hoy, hermanos. Cristo sigue obrando en sus iglesias, en su iglesia universal, con esta promesa vigente. El Señor los iba a acompañar. Cada conversión, cada corazón regenerado, cada alma restaurada por el poder del Evangelio es una evidencia que el Señor sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántos de aquí son pruebas vivientes de eso? Aquí hay muchos. La iglesia extendida por todo el mundo es un milagro en sí misma. Una comunidad mundial de redimidos que han sido llamados de la oscuridad a la luz admirable de Cristo.
Y nadie ha podido contra la iglesia de Cristo. Y nadie ha podido con la palabra de Cristo. Esto tiene que motivarnos a seguir adelante. No importa qué tan grande sea la oposición, qué tan difícil sea el panorama o la tarea o cuán insignificantes nos sintamos. Si somos fieles en predicar, en proclamar la verdad del Evangelio, podemos estar seguros que Él está con nosotros y que Él va a estar confirmando su palabra a nosotros y a otros. Tenemos que reflexionar un poco todo esto que has escuchado. Tenemos que examinarnos a nosotros. Estamos cerrando un año de estudio sobre el Evangelio de Marcos que nos ha llevado a preguntarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Yo hoy, al final de esta serie, les pregunto, ¿es Cristo verdaderamente tu Señor y tu Salvador? Esto tiene que llevarnos a reflexionar y a profundizar en decir, sí, yo lo confieso, pero hay cosas de Jesús que yo no obedezco. Y por ende, si hay cosas de Jesús que no obedezco, estoy diciéndole a los demás que Jesús no es mi Señor en todas las áreas de mi vida. Hay cosas de este libro que no me convienen, de este evangelio que no me convienen. ¿Perdonar siempre así infinitamente al que me agrede? Creo que esto lo voy a rechazar por el momento. Creo que esta área necesito ser más espiritual para poder perdonar. Entonces Jesús no es el Señor de mi vida en todas las áreas de mi vida. Es el 99.9% Señor de mi vida. Y no sé cuál sea tu porcentaje. ¿Qué cosas Cristo no es verdaderamente tu Señor? ¿Qué cosas de este evangelio que estudiamos por un año, hermanos? Un año estudiando el evangelio a profundidad, con conciencia, semana tras semana. ¿Quién es Jesús? ¿Hemos experimentado personalmente el poder de Cristo en nuestras vidas? Y todos dicen, sí, el Señor me transformó, el Señor me cambió, el Señor, ok, gloria a Dios, pero ahora ya estás del otro lado. Ahora ya estás en la etapa donde tienes que obedecer. Ahora ya estás en la etapa donde tienes que hacer, donde tienes que servir, donde tienes que amar sin condiciones, sin pretextos. No, espérate, yo quiero volver a aquel momento donde me bauticé, donde todo era maravilloso, donde no me exigían mucho. No, llevamos un año en esto. Y no sé cuántos años tú lleves antes de este año leyendo los evangelios. ¿Quién es Jesús? ¿Caminamos por la vida con la certeza de que Él está intercediendo por nosotros? ¿O esto también se nos olvida? Creo que tenemos que confesar. Yo me confieso que hay veces que yo no pienso en esto. Claro, hay mañanas que nos levantamos muy espirituales y muy bíblicos y pasamos 1 hora y media en esto, pero hay mañanas donde se te hizo tarde y te levantas y estás más, no sé, algo pasó y ya no estás al 100. Y a lo mejor no estás pensando en ese momento si Cristo intercede por ti o no piensas en la resurrección o no piensas en, pues, no sé, en la obra de Cristo, en su evangelio, porque vamos en automático en la vida. ¿Cómo impacta en tu vida diaria este evangelio? ¿Cómo impacta en tu vida diaria que tenemos la salvación asegurada en su obra redentora? Entiendo que hay veces que no diario estás pensando en esto. Pero si ya nos conocemos, que se necesita
un jueguito de Candy Crush para distraerte. Un capítulo de tu serie. No estoy diciendo que esto sea malo, hermanos, no me malinterpreten. Pero sabemos cómo somos. Sabemos que nos distraemos con lo más mínimo para dejar de orar con profundidad, para dejar de pensar en Cristo, en nuestra salvación, en nuestra redención, en la resurrección. Hermanos, tenemos que subirle un poquito. Tenemos que madurar un poquito en el Evangelio. Porque tenemos mucho tiempo estudiando este Evangelio. ¿Cómo se va a ver en esta iglesia la madurez después de profundizar un año en que Jesús es nuestro Salvador? Que Jesús es nuestro Dios, que voy a obedecer a Jesús. ¿Cómo se va a ver eso? Va a haber dudas. Vamos a seguir caminando con inseguridades. Pero la verdad del Evangelio siempre tiene que estar presente. Por eso cada semana buscamos predicar el Evangelio, llamamos al arrepentimiento, adoramos al Señor, recordándonos la obra de Jesús en nuestras vidas. Porque solos no podemos. Porque ya nos conocemos, vamos a fallar. Ya nos conocemos, vamos a chismear. Ya nos conocemos, vamos a dudar. Vamos a dejar de hacer. Tú pon lo que dejas de hacer. Hoy esta verdad sigue vigente. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Evangelio mismo, el Evangelio puro, total, tiene que estar ya impregnado en una iglesia de casi 6 años de existencia. No podemos distraernos, hermanos. No debemos. Vamos a empezar a tomar otros rumbos. Necesitamos ir a evangelizar. Necesitamos ir a otras cosas. El Señor necesita cristianos maduros en Coramdeo para ir y evangelizar. Para ir y amar, para quedarse y amar, soportar, sacrificarse. Ánimo, mis hermanos. Sigamos adelante con fe, confiando en la promesa y esperando ese día glorioso cuando Cristo va a volver por su iglesia. Eso es nuestra esperanza y debemos de tener la mirada puesta en Cristo en ese día. Y pase lo que pase en esta tierra, nosotros estamos fijos en Cristo, firmes en Cristo, fuertes en Cristo, viendo a Cristo, sin dudar en Cristo, esperando a Cristo, deseando que Cristo vuelva. Ese tiene que ser nuestro común denominador. Y en el inter, para eso está la iglesia, para que cuando me desvíe un poquito, otro llegue y me levante el hombro y me diga: ánimo, hermano, ánimo, Cristo viene, Cristo viene. No dudes, tranquilo. ¿Qué puede pasar? Y que te recuerde todas las maravillas del Evangelio y el carácter de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor y pedirle y rogarle que estas verdades de la resurrección, de la ascensión, de esto llamado como la gran comisión, estén latentes, estén vigentes, estén firmes en nuestros corazones. Y si es tu caso, que tú no te consideras un cristiano y estás aquí y has escuchado todo esto, yo quiero pedirte que te arrepientas. Arrepiéntete. Hay una vida después de la muerte, una para vida eterna y una para muerte eterna. Arrepiéntete, confiesa a Jesús, crea en Jesús, proclámalo como tu Rey, como tu Dios y tu Salvador. Confía y ten fe y Él hará.
no se van a resolver tus problemas. Al menos no lo vas a escuchar en esta iglesia. Y quizá vengan más. Pero la promesa es que el Señor va a estar caminando a tu lado. Señor, esta mañana nos confesamos delante de ti. Nos cuesta mucho trabajo, Señor, creerte la totalidad de tus promesas. Nos cuesta mucho trabajo predicar de tu evangelio sin temor. Nos cuesta mucho trabajo. Hemos olvidado también que nosotros fuimos salvados por habernos sido predicado el evangelio, pero ahora, Señor, que nosotros estamos en ti, nos cuesta trabajo creer que predicar tu evangelio trae salvación. Porque eso somos, Señor. Somos siervos inútiles, siervos que les has dado una encomienda de creer, de no dudar, de predicar, y hemos fallado. Esta mañana yo quiero darte gracias. Queremos como iglesia darte gracias por las hermanas que se van a bautizar, Señor. Gracias por regalarnos la fe de estas hermanas, que nos van a recordar la fe a la cual hemos traicionado, hemos dudado. Y yo te pido en el nombre de Jesús por esta iglesia y por mí, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, confiando que tú, Señor Jesús, intercedes por nosotros permanentemente y que nunca nos abandonas, y que si hoy el Padre quiere vernos, ve a su Hijo Cristo, el que murió en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados, y ya no nos ve más a nosotros, sino ve la obra de su Hijo. Que esta fe no desmaye, Señor, no se debilite, no caiga, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas, Dios. Esa promesa que nos has hecho, donde nos has asegurado la victoria tuya, Señor. Esa promesa que nos has hecho que hay una vida eterna para tus hijos. Señor, recuérdanos esto, recuérdanos. Y hoy que tenemos la oportunidad de tener invitados, que mostremos a Cristo, Señor, con fe, que prediquemos a Cristo con fe. Señor, tu encargo sigue en nuestras manos. Tu encargo de proclamarte sigue de nuestro lado, sigue vigente, sigue activo en nuestra vida. Que no nos distraigamos, Señor, porque nos has mandado a predicarte, nos has mandado a ser discípulos tuyos y nos has mandado a bautizarlos, a enseñarles todas tus enseñanzas. Ayúdanos, Dios, que cuando tú vengas nos halles fieles, y que cuando muramos y abramos los ojos te veamos a ti, Señor, diciéndonos: ven, ven, obrero fiel. Te queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús, de aquel que hizo estos méritos que acabamos de leer. Gracias, Señor, por este año de estudio en un evangelio. Estamos emocionados de lo que viene, porque todo lo que viene hasta que tú vuelvas va a ser predicarte a ti, y eso nos emociona, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.